Buen día a todos, espero se encuentren excelente. Y bueno, en este video vamos a estar revisando un tema de mecánica de fluidos. Vamos a ver el flujo de fluidos en un sistema de tuberías en serie. Y bueno, este ejemplo lo saqué del libro Robert Mott de mecánica de fluidos, sexta edición. Es el capítulo 11, es el problema modelo 11.1 y el enunciado es este que está acá arriba. El resumen de eso se los dejo acá a la izquierda en una tabla. Y lo que tenemos es lo siguiente. Son dos tanques, uno inferior y uno superior. Tenemos una bomba, tenemos dos codos comerciales y tenemos una válvula de globo completamente abierta. Tenemos una línea de succión de 15 metros de acero escala 40 y una línea de descarga de 200 metros también de acero escala 40. Entonces lo que nos interesa es conseguir la potencia que debe suministrar la bomba con una eficiencia del 76%. Y bueno, entonces la primera herramienta que tenemos que revisar es la ecuación general de energía. Esa vendría siendo la que les subrayo acá. Tenemos aquí la carga de presión, tenemos la carga de elevación, la carga de velocidad, la carga que debe poner la bomba para poder mover ese fluido y las pérdidas en tuberías y las pérdidas por accesorios. Entonces todas estas que les mostré es para el punto 1. Las de la derecha de la ecuación están en el punto 2 y bueno, hace referencia también a la carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad. Ya teniendo esto, y bueno, sabemos que ambas superficies de los líquidos están expuestos a la presión atmosférica y por ende sus presiones se eliminan. Estos dos términos que están acá. Tenemos también que la velocidad en ambas superficies, esta que está acá y esta que está acá, son cero. O sea que los términos de la carga de velocidad también se eliminan. Este y este. Tenemos que entonces nos quedaría la carga de elevación en el punto 1, la carga de la bomba, las pérdidas y la carga de elevación en el punto 2. Y bueno, al final tenemos que despejando la carga de la bomba vendría siendo igual a 10 metros más la pérdida en la tubería y la pérdida por accesorios. Estos 10 metros es la diferencia que hay entre la elevación 2 y la elevación 1, que vendría siendo esta que está acá de 10 metros. Y muy bien, entonces la HL, como ya dijimos, es la sumatoria de las pérdidas por accesorios, que vendrían siendo estos que están acá, el accesorio de la entrada, el accesorio de la salida, los accesorios de los codos, acá, y el accesorio de la válvula de globo. Y se sumaría a esto las pérdidas de fricción en el recorrido de las tuberías. O sea, el recorrido en la línea de succión, que vendría siendo esta que está acá, y el recorrido en la línea de descarga, que vendría siendo esto que está acá, la longitud vertical y bueno, la longitud que queda ya al final del tramo de tuberías. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la pérdida para cada uno de estos puntos. Vamos a hacer la siguiente ecuación, que vendría siendo, vamos a tener que HL es igual a H1, que es la pérdida en la entrada, H2, que es la pérdida en la línea de succión, vendrían siendo esta que están acá, H1, H2, H3 vendría siendo la pérdida en la válvula, H4 vendría siendo la pérdida en ambos codos, H5 vendría siendo la pérdida en la descarga completa en los 200 metros y la H6 vendría siendo la pérdida en la salida. Y bueno, eso hace referencia a todos los términos que tenemos ya resueltos en la ecuación final, ¿no? Esta es H1, entrada, H2, línea de succión, H3, válvula de globo, H4, los dos codos, H5, que es la longitud de la descarga, y H6, que es la salida en el tanque superior. Y bueno, vamos a comenzar con las pérdidas. Y vamos primero a revisar la pérdida en la entrada, que vendría siendo la H1. Esta fórmula es la ecuación para el cálculo de pérdidas en accesorios. Aquí lo que necesitamos es la K, que es el coeficiente de resistencia, y la velocidad en la succión. Esto porque está en la parte previa a la bomba y usaría la velocidad promedio en la línea de succión. Muy bien, entonces la K la podemos conseguir del libro
Este es el libro Robert Mott, Mecánica de Fluidos, sexta edición, capítulo 11. Y bueno, acá tenemos que la K para bordes que son cuadrados, como este que está acá de entrada con bordes afilados, tendría un valor de 0.5. O sea que ya tenemos esta parte resuelta. Lo que nos tocaría entonces sería calcular la velocidad de la succión, que se puede conseguir con el diámetro de la línea de succión, que nos dice que es 4 pulgadas, y con el flujo. El diámetro en pulgadas lo transformamos a metros, y con eso podemos conseguir el área de sección transversal en metros cuadrados. Ya teniendo el flujo, podemos conseguir la velocidad en la succión en metros por hora, y haciendo la conversión a metros por segundo conseguimos la velocidad en la succión. Ya esta tablita la hice en un Excel, fue un cálculo bastante rápido, y bueno, estos datos lo metemos en la fórmula y tenemos que la carga o la pérdida en la entrada sería de 0.0873 metros. Muy bien, ya teniendo esto, ahora vamos a conseguir la pérdida en la línea de succión en todo este recorrido de 15 metros. Para eso vamos a utilizar esta ecuación, es la ecuación de Darcy. Y bueno, entonces ya tenemos la velocidad en la succión, que es esta que está acá. Este término ya lo tenemos básicamente resuelto. La longitud la tenemos, el diámetro lo tenemos, lo que nos faltaría sería el factor de fricción. Para eso pueden revisar esta fórmula y nos faltaría entonces el número de Reynolds. Ese también tiene su fórmula, que está acá arriba, vendría siendo igual a la velocidad de la succión por su diámetro por la densidad entre la viscosidad dinámica. La velocidad la tenemos, el diámetro en la succión lo tenemos, la densidad lo consiguen ustedes en la literatura o en internet y tiene que estar a una temperatura de más o menos 25 grados centígrados. Y bueno, entonces la viscosidad dinámica también la conseguimos por fuera y esta es para 300 Kelvin, básicamente es 27 grados centígrados, y ya con esto conseguimos el número de Reynolds. Muy bien, entonces pasamos a la fórmula de cálculo para el factor de fricción y yo lo dividí en varios términos. Si ven acá dice el número de Reynolds a la punto 9, sería este término que está acá. El término 1 vendría siendo 5.74 entre el número de Reynolds a la punto 9. La rugosidad relativa vendría siendo el diámetro, que ya lo tenemos, entre la rugosidad absoluta. La rugosidad absoluta se consigue también en el libro. Acá tienen que para acero comercial se tiene una rugosidad de 4.6 por 10 a la menos 5. Ya con esto podemos conseguir el término 2, que vendría siendo 1 entre 3.7 por la rugosidad relativa. El término 3 vendría siendo la suma de estos dos términos. El término 4 vendría siendo el logaritmo de la suma de ambos términos, y el término 5 todo este logaritmo al cuadrado. Y ya calculando el factor de fricción conseguimos que es 0.25 entre el término 5 que está acá abajo. Ya con esto vamos a Excel, metemos la fórmula y solamente es cuestión de ingresar los datos. El factor de fricción está acá, la longitud es de 15 metros, el diámetro es de 0.1016 metros, la velocidad de la succión es 1.85 metros por segundo, y ya con eso conseguimos una pérdida en la succión de 0.47 metros. Y bueno, entonces ahora pasamos a la pérdida en la válvula de globo, vendría siendo esta que está acá, y utilizamos la misma fórmula que se dio en la entrada, que vendría siendo la K por la velocidad en ese punto al cuadrado entre dos veces la gravedad. Para este caso tendríamos que calcular la velocidad en la descarga. Ya tenemos el diámetro, conseguimos el diámetro en metros y conseguimos el área de sección transversal en metros cuadrados. Ya tenemos el flujo y con eso conseguimos la velocidad en metros por hora y la pasamos a metros por segundo. Así que esta parte está bastante sencilla también. La longitud, el diámetro y el factor de fricción son la información que nos faltaría. Este término que está acá, longitud E entre D, nos lo da el libro. Acá tenemos que para una válvula de globo abierta por completo es de 340, o sea que solamente tenemos que meter ese dato en Excel. Y bueno, el diámetro lo tenemos y nos faltaría el factor de fricción. Este también lo da el libro para diferentes tamaños de tuberías. Por lo menos, si se dan cuenta, acá para un tamaño de 2 pulgadas el factor de fricción FT es de 0.019. Pasamos a nuestra tabla de Excel, metemos la fórmula acá y simplemente metemos los datos. 0.019 por 340 por la velocidad en la descarga
y conseguimos una pérdida de 18.05 metros. Ahora pasamos a la pérdida en ambos codos. Utilizamos exactamente la misma fórmula que la que tenemos en la válvula y bueno, necesitaríamos exactamente lo mismo. La velocidad en la descarga ya la calculamos, es esta. La longitud equivalente en diámetro de tubería la tenemos para codos de estándar 90 grados comercial. Este vendría siendo un valor de 30. El factor de fricción también lo tenemos, que es el mismo para una tubería de 2 pulgadas. Y bueno, metemos esa fórmula en Excel y nada más cuestión de ingresar los datos y tenemos una pérdida de 1.6 metros. Este es para un solo codo, tenemos que multiplicarlo por 2 y vamos a tener que el valor es 3.15 más o menos. Y bueno, entonces ahora pasamos a el cálculo de la pérdida en la tubería de descarga. Esta vendría siendo el H5. Vendríamos viendo que la tubería de descarga sería esta de acá, la pérdida en los 200 metros. Ahora vamos nuevamente a la fórmula y vemos que tenemos la velocidad en la descarga, tenemos la longitud, tenemos el diámetro y nuevamente nos falta solamente el factor de fricción. Y bueno, ya teniendo la fórmula del factor de fricción, nos falta el número de Reynolds. Usamos la misma información que en el H2, lo único que le cambiamos es el diámetro, porque la velocidad en la descarga, bueno, esa la conseguimos hace poco, es esta que está acá. El diámetro es de 2 pulgadas, la densidad es la del mismo líquido, esa no cambia, y la viscosidad dinámica es la del mismo, bueno, fluido, esa tampoco cambia. Y tenemos este número de Reynolds de 531.708, eso lo metemos en las fórmulas, los términos los tengo exactamente igual que en la fórmula anterior, y nos da un factor de fricción de 0.01989. Hacemos nuestra fórmula en Excel, metemos los valores y conseguimos que la pérdida es de 218.85 metros. Ahora pasamos a la pérdida en la salida, que vendría siendo acá arriba, en el tanque superior, la que está en amarillo. Y bueno, entonces utilizamos la misma fórmula que la pérdida en accesorios. Vendría siendo, a ver, acá abajo, esta que está acá. La fórmula es que la K es igual a 1 y igual ya tenemos la velocidad en la descarga y solamente sería cuestión de meter los datos nuevamente y nuestra pérdida para la salida es de 2.794 metros. Estos términos los sumamos, ya les había comentado que aquí es H1, la pérdida en la entrada, H2, la pérdida en la tubería de succión, H3, la pérdida en la válvula, H4, la pérdida en los dos codos, H5, la pérdida en la tubería de descarga y H6, la pérdida en la salida. Esto lo sumamos y nos da 2.44 metros. Y sumándolo a la carga de elevación, tendríamos que la carga que tiene que dar la bomba es de 253.44 metros. Ya con esto podemos conseguir la potencia de la bomba. Aquí no sé si se ve tan claro, pero la potencia es igual a la carga de la bomba por el peso específico por el caudal entre la eficiencia. Esto lo metemos en nuestra fórmula de Excel, en la celda de potencia. Y bueno, ya teniendo la carga, metemos los datos. Teniendo el peso específico, metemos los datos. Teniendo el caudal, lo metemos. Y bueno, con esta eficiencia se tiene que la bomba tiene que dar una potencia de 38.5 kilowatts. Y bueno, esta es la resolución del ejemplo del libro MOD, capítulo 11, el problema modelo 11.1. Espero les haya servido la información. En el libro ya está resuelto, pero bueno, a veces es mucho más fácil ver las tablas y todo junto, ¿no? Por lo menos esta tabla había que buscarla en capítulos anteriores. Esta tabla también hay que buscarla en capítulos anteriores. Hay que revisar más o menos 4 capítulos antes de llegar al capítulo 11. Entonces, bueno, espero que les haya servido la información. Y bueno, recuerden suscribirse al canal, recuerden darle like al video. Y bueno, espero tengan un excelente día. Saludos.